Amigos queridos, abran bien los ojos y prepárense porque lo que van a escuchar es la radiografía sin maquillaje de un actorazo que lo apostó todo al glamour del cine mexicano y terminó pagando un precio brutal. Hablamos de un hombre con facciones esculpidas para el mal, voz de trueno, un imán que obligaba a cualquier alma en la sala a clavar la mirada en la pantalla. Fue el villano favorito, el ogro perfecto, el rival que nuestros héroes necesitaban para brillar. Y sin embargo, fuera de cámara, la vida le dio la espalda con una crueldad que ni el mejor guionista habría imaginado. Se llamaba Manuel Vergara y filmó más de 100 cintas. 100 mundos, 100 aventuras, 100 apuestas a la fama. Compartió escena con colosos del celuloide, se coló en los recuerdos de varias generaciones y saboreó el dulce aplauso del público. Pero la gloria es caprichosa. Un día te corona y al siguiente te da la espalda sin remordimiento. Cuando los reflectores se apagaron, el aplauso se volvió silencio y ese silencio lo devoró. Perdió fortuna, perdió salud, perdió amor. Terminó pidiendo limosna con la dignidad hecha polvo. Murió joven, sin premios, sin homenajes, sin una carta de despedida de la industria que lo usó como amuleto. ¿Cómo diablos pasó todo? Hoy lo contaremos sin rodeos y con palabras claras para que cualquiera, sin importar su edad o estudios, comprenda la caída de uno de los rostros más intensos del séptimo arte nacional. Ponte cómodo, respira hondo y viaja conmigo a la década de los 80. ¿Comenzamos? Pero antes recuerda dejarnos un like y así mantenemos viva la memoria de nuestras leyendas. Aún retumbaban los últimos ecos de la época dorada. Los videoclubs estaban de moda y la tele de nuestros hogares era una caja mágica donde cabía el universo. Quien creció en barrios humildes sabe que los juguetes costosos eran un lujo inalcanzable. Lo que sí teníamos eran esas películas de domingo, ventanas a historias que alimentaban la imaginación. Allí apareció Manuel, tallado en sombra y fuego, para enseñarnos que sin un buen villano no hay héroe que valga. Su ceño fruncido, su mandíbula de acero, esa mirada de águila. Todo peligro podía ser. Bandolero en un western, científico trastornado en un terror de serie B. Cacique cruel en un drama campirano. Cada vez que entraba al cuadro sentías un escalofrío y a la vez cierta admiración. Mi abuelo reía y soltaba: este hombre nació para hacer de malo. Y vaya que acertaba. Sin embargo, detrás de aquella máscara severa vivía un corazón que nadie supo escuchar. Para entenderlo, hay que remontarse a Pahuatlán, Puebla, 17 de junio de 1912. Un pueblito frío, empinado donde la pobreza muerde temprano. Manuel creció repartiendo mandados, boleando los zapatos de la gente que podía pagar. Pegado al betún y al olor a cuero, soñaba con escapar. El salto a la capital fue un acto de fe. Llegó con un puñado de monedas. Un deseo loco de trascender. La ciudad inmensa y voraz se tragaba a los forasteros. Pero él insistió. Tocó puertas, cargó cables, figuró como extra en multitudes y jamás se rindió. Entonces ocurrió el chispazo. Un director lo vio, notó esa estampa imponente y pensó: aquí hay oro. De extra pasó a guardia. De guardia a matón. De matón a villano principal. Su físico le abrió el portón, pero su disciplina lo mantuvo dentro. Nunca llegaba tarde, nunca olvidaba un parlamento. Eso lo salvó de ser un rostro desechable. En los años 50, su nombre ya pesaba. Actuó junto a leyendas como Pepito Romay, Julio Alemán y Wolf Rubenskis. Brilló al lado de Lilia Prado y Fernando Soto Mantequilla. El día que compartió escena con Mario Moreno, Cantinflas selló su lugar en la mitología fílmica. Si Cantinflas era la risa, Vergara era la amenaza que hacía que la risa valiera doble. Luego llegaron los 60, la década donde el terror y la ciencia ficción mexicana parieron joyas delirantes. La maldición de Nostradamus, La tumba infernal, Nostradamus y El destructor de monstruos. Películas baratas, sí, pero inmortales en nuestra memoria. Ahí él dominaba. Hacía creíble lo increíble. También brincó a la arena de los luchadores enmascarados con Neutrón vs. Dr. Caronte. Versátil como pocos, rodaba hasta 6 filmes por año sin perder el filo.
En 1968 aparecieron Por mis pistolas y el jefe Apache Caballo Recostado, otro de sus villanos icónicos. La escena donde Cantinflas le extrae un diente dolorido y convierte al enemigo en aliado es clase magistral de comedia y humanidad. Vergara consigue que el espectador pase de temerlo a quererlo en cuestión de minutos. Ese era su verdadero superpoder, mostrarnos que incluso el cruel guarda un rescoldo de bondad. Pero mientras al público le arrancaba aplausos, su vida privada se desmoronaba a cámara lenta. Se enamoró de una bailarina deslumbrante que bailaba con fuego en los pies y tormenta en la mirada. Ella batallaba contra las drogas. Él, cegado de pasión, se hundió en la misma arena movediza. La adicción no hace distinciones. Vacía bolsillos, agrieta el alma y rompe el cuerpo. La fortuna ganada en taquilla voló como billete al viento. El declive fue vertiginoso. Cheques sin fondo, contratos cancelados, amigos que antes reían y ahora volteaban la cara. 1968 marcó un antes, uno después. Quiebra declarada. La mujer amada fallece por sobredosis y el dolor lo pulveriza. Entró en depresión, perdió propósito y cayó al abismo. De rodar en foros gigantes pasó a dormir en pensiones baratas y al final, a la calle misma. Lo vieron boleando zapatos. Lo vieron extendiendo la mano. Lo vieron mascullando diálogos de memoria, como para no olvidar quién fue. Algunos transeúntes lo reconocían y lloraban. Otros apenas le daban una moneda, sin saber que ese mendigo alguna vez dominó el cinemascope. Su última aparición fue en Faltas a la moral, rodada en 1969. No llegó vivo al estreno. El 6 de enero de 1970, su hígado colapsó. Tenía 58 años. La nota roja registró la muerte, pero ningún estudio grande publicó esquela. Dejó herederos. Se rumoraba que un hijo perdido en la frontera norte, una hija secreta viviendo en California. Pero nada se comprobó. La verdad confirmada es que su legado son las cintas donde se inmortalizó. Y eso basta. Una filmografía que puedes proyectar hoy y seguirás sintiendo el mismo hormigueo que hace 60 años. Ahora paremos un pregúntate por qué la industria olvida a quienes la sostuvieron. ¿Por qué aplaudimos al héroe y desechamos al villano que lo hace brillar? La caída de Vergara no es caso aislado. Es espejo de un sistema que usa y tira, que endiosa y luego suelta. Por eso contar su historia resulta urgente. Para que las nuevas generaciones sepan que el éxito es frágil y que sin red de apoyo, cualquiera puede desplomarse. Manuel era más que su ceño duro. Los que lo trataron fuera del set recuerdan un tipo cordial que contaba chistes picantes y regalaba consejos a los novatos. Decía que el secreto del buen villano es recordar el dolor propio y proyectarlo. Y él tenía de pobreza de infancia, humillaciones de migrante, soledad de la fama. Cada gesto áspero en pantalla venía de heridas reales. Sus compañeros narran una anécdota. Durante el rodaje de un western, un caballo se desbocó y estuvo a punto de herir a un niño extra. Vergara se lanzó, detuvo al animal y salvó al chico. Después, con sangre en la mano, rodó la escena sin quejarse. Ese profesionalismo le ganó respeto. Pero el público nunca ve esas batallas íntimas. Solo recuerda la mueca siniestra. También contaba con una vena cómica desaprovechada. En las fiestas, improvisaba imitaciones de políticos y cantantes. Quienes lo escuchaban decían que podría haber triunfado como comediante. Pero el mercado ya lo encasillaba como rudo y los productores no arriesgan si una fórmula funciona. Esa etiqueta se convirtió en jaula. Era necesario para la trama, sí, pero reemplazable cuando llegaban rostros más jóvenes. La tecnología cambió. Los estudios quebraron. La televisión devoró los grandes sets. Muchos actores de carácter quedaron sin sustento. Vergara intentó migrar a telenovelas, pero su físico intimidaba a directores que buscaban galanes suaves. Mientras los años 60 concluían, él era un veterano con pocas salidas. Sumado a la adicción, la ecuación apuntaba a desastre. El contraste extra mientras nosotros, los espectadores, reíamos o nos asustábamos con sus escenas, él peleaba contra sí mismo en la soledad de un cuarto rentado.
La gente lo vio flaco, tembloroso, hablando consigo mismo, recordando líneas de guión como si de mantras se tratara. Dicen que a veces soy el malo, pero no soy mal hombre. Tal vez era su forma de pedir perdón. El día de su entierro apenas asistieron unos cuantos colegas leales, una docena de curiosos. No hubo orquesta, no hubo alfombra roja, no hubo cámaras glamorosas. Solo un ataúd sencillo y unas flores marchitas. El noticiero de la noche le dedicó 30s, nada más. Al siguiente día, otra noticia lo enterró en la memoria colectiva. Sin embargo, las películas sobreviven y ese es el milagro. Si prendes la tele un sábado cualquiera, quizá topes con la tumba infernal. Y cuando aparezca aquel villano de rostro pétreo, sabrás que no todo está perdido. Porque cada espectador nuevo es una resurrección. Cada niño que descubre esas cintas y siente el mismo cosquilleo que sentimos nosotros hace décadas devuelve a Manuel Vergara un instante de vida. Por eso, amigos, mantengamos viva la chispa. Comenten cuál de sus personajes les erizó la piel. Compartan las viejas cintas con los más jóvenes. La memoria colectiva es la verdadera inmortalidad. Si la industria lo olvidó, nosotros no. Cada like, cada reproducción, cada suscripción a canales que rescatan estas joyas es un aplauso tardío, pero necesario. Y antes de cerrar, aquí va una reflexión: el villano en la pantalla no siempre es villano en la vida real. Y el héroe tampoco es santito. Fuera del set, todos cargamos luces y sombras y la frontera es frágil. Manuel Vergara nos lo recordó con su destino. Encarnó el mal ficticio y padeció un mal demasiado real. Aprendamos la lección: cuida tu salud, cuida tus pasiones y no dejes que un desliz consuma lo que tanto sudaste. Nos despedimos de este relato, pero no de Manuel. La próxima vez que veas uno de sus films y escuches su voz rugir, recuerda que detrás de ese estruendo habitaba un hombre de carne, hueso y sueños que se rompieron. Levanta tu vaso, tu taza o lo que tengas a mano y brinda por él. Porque mientras hablemos de su leyenda, el rostro esculpido para el mal seguirá latente en el imaginario popular. Pero la historia no termina en la tumba, ni mucho menos. Quiero que viajes conmigo a Pahuatlán para oler la tierra mojada después de la lluvia. Imagina al pequeño Manuel, camisa remendada, corriendo por las callejuelas empedradas mientras repica la campana de la parroquia. Él carga un cajón de betún y cepillos, ofrece lustrar botas por unos centavos y cuando nadie acepta, improvisa malabares con naranjas para llamar la atención. Ese niño que muchos veían como una sombra sin futuro, descubrió muy pronto que el escenario puede ser cualquier rincón si tu corazón late lo bastante fuerte. En las noches de feria se montaba un cine ambulante en la plaza. Los rollos llegaban en un camión polvoso. Un señor con bombín armaba una sábana blanca entre dos postes. Manuel se colaba por debajo de la tela y espiaba cada fotograma al revés. Fue la primera vez que vio un beso en pantalla. Un disparo lleno de humo, una persecución a caballo que parecía interminable. Esa danza de luces le robó el sueño. Sentía que la piel le hormigueaba y que el corazón quería salirse del pecho. Allí hizo un pacto: algún día yo estaré ahí arriba. Saltamos a 1935. La capital hervía de vendedores, poetas, ladrones y soñadores. Manuel bajó del camión en la vieja estación de Buenavista con dos mudas de ropa, una dirección escrita en papel, la vecindad de la Merced, donde vivía un primo lejano. El cuarto era tan pequeño que para dormir tenían que turnarse. Uno ocupaba la cama y el otro el suelo. De día cargaba costales en la central de abastos y de noche buscaba teatros donde pedir trabajo. A veces lo contrataban de utilero, otras de portero, alguna vez, con suerte, de doble paracaídas. Peligrosas. Era poco, pero era un paso. Un día de los muertos, el director Gilberto Martínez Solares lo vio entre bastidores y quedó prendado de su físico. Lo invitó a tacer de soldado raso en un melodrama. Manuel tardó un S en aceptar. Duró apenas 20s en pantalla y ni siquiera está acreditado. Pero los periódicos resaltaron lo veraz de la tropa gracias al soldado de cejas furiosas. De ahí en adelante, su teléfono, bueno, el teléfono de la fonda donde comía, sonó con frecuencia. No era estelar,
pero ya no faltaba a la nómina. El set era su universidad. Observaba cómo Jorge Negrete proyectaba la voz, cómo María Félix usaba el silencio para dominar un encuadre, cómo Pedro Armendáriz enderezaba la espalda antes de disparar un revólver. Manuel tomaba nota mental, practicaba frente a la sombra y memorizaba parlamentos ajenos para entender la cadencia. Su metamorfosis fue fulminante. Pasó de comparsa a rival formidable. Los cineastas descubrieron que con su rostro podía vender miedo sin decir palabra. Corría 1953 cuando lo ficharon para El mensaje sangriento policíaco, en el que interpretaba a un jefe de bodega que de noche vendía armas al contrabando. En una escena, un foco se balancea sobre su cabeza, iluminando media cara y dejando la otra en penumbra. El crítico Álvaro Mutis escribió: da miedo ver tanta rabia contenida en un solo parpadeo. Desde entonces, los productores le disputaron su agenda. Durante los rodajes, Manuel era generoso con los extras. Les pagaba tortas y refrescos, les explicaba cómo plantarse para que la cámara los favoreciera. Les decía: si tú te luces, la película crece y yo crezco contigo. Esa camaradería le ganó respeto en foros donde la competencia podía ser feroz. Pero también despertó envidias. Un actor secundario que se roba miradas incomoda a los galanes. En casa, sin embargo, la historia era distinta. Con el primer sueldo grande, se mudó a un departamento en la colonia Roma y trajo a su madre para que no pasara frío en la sierra. Le compró un tocadiscos, un sillón esponjoso para que disfrutara boleros. Ella solía decirle: hijo, no te olvides de quién eras antes del aplauso. Él prometía que no, pero el vértigo de la fama hace trucos con la memoria. A mediados de los 60, la televisión empezó a devorar espectadores de cine. Las salas se vaciaban y los sueldos bajaron. Manuel aceptó proyectos cada vez más rápidos y mal pagados para mantener su ritmo de vida. Fue cuando conoció a Aurora, bailarina de cabaret con ojos de viernes eterno. Se flecharon en una función donde ella danzaba entre humo azul. Él la siguió tras bambalinas y le dijo teatral: necesito que seas mi dama fatal en la película que es mi vida. Ella rió, le estampó un beso con labial rojo y la tragedia comenzó a escribirse. Aurora arrastraba cadenas invisibles. Mezclaba trabajo duro con noches de desvelo y anfetaminas para aguantar la jornada. Prometió dejarlo, pero la ciudad estaba infestada de tentaciones. Manuel quiso rescatarla. Terminó atrapado. Empezaron con pastillas para despertar y acabaron con sustancias más turbias. Los delirios se colaron en el set. Un día olvidó sus líneas. Otro llegó con un moretón que la prensa atribuyó a un truco de maquillaje. La productora de La Furia del Jinete casi lo despide, pero su nombre aún llenaba butacas y le dieron otra oportunidad. Las deudas se multiplicaron. Hipotecó la casa, vendió el coche. Empeñó premios Aurora. Intentó una rehabilitación que fracasó y sus recaídas fueron tortuosas. En 1967, una sobredosis la apagó para siempre. Manuel, en shock, firmó papeles sin mirar. Se declaró en bancarrota. La prensa rosa se cebó. El villano vive su tragedia más oscura. Nadie acudió con ayuda real. Hollywood tiene su hija. El cine mexicano no. Abandonó sets. Dejó de contestar a la gente. Rompió el contrato con la ANDA. Los estudios lo marcaron como riesgo de producción. Sin dinero ni red, se refugió en un cuarto de azotea en Tepito. Sobrevivía boleando zapatos en Eje Central. Algunos curiosos lo reconocían y le pedían autógrafos en cajas de cerillos. Él sonreía, firmaba y volvía a su silencio. Hay testimonios de un último gesto heroico. Cuentan que una noche helada encontró a un niño tirado bajo un puesto de periódicos. El pequeño sangraba de la nariz tras un golpe de pandilleros. Manuel lo cargó, pidió un taxi y lo llevó al Hospital Balbuena. Pagó el ingreso con las monedas de su lata y se quedó dormido en la sala de espera hasta que confirmaron que estaría bien. Esa humanidad no salió en los periódicos. La miseria cotidiana rara vez es noticia. Cuando murió, su cuerpo pasó horas en la morgue bajo el nombre de desconocido.
Un médico residente lo identificó al recordar por mis pistolas. Solo entonces llamaron a la Asociación de Actores para gestionar un entierro modesto. En la lápida, el grabador se equivocó y escribió Vergara. Tardaron 2 meses en corregirlo. Detalles que duelen. Su filmografía, en cambio, nunca ha necesitado correcciones. Cintas como El látigo negro o El escapulario de la muerte se proyectan todavía en ciclos de horror retro. Universidades analizan su arco dramático para explicar cómo un villano bien construido dignifica al héroe. Y en convenciones de cine de culto, jóvenes disfrazados citan sus diálogos con devoción. Hay lecciones que brotan de su caída. La primera cuida tu contrato interno, ese compromiso silencioso que haces contigo para no cruzar líneas que destruyan tu salud. La rodéate de una tribu que te sostenga cuando la fama se evapore. La tercera, el arte es poderoso, pero no paga facturas por sí solo. Aprende finanzas básicas. Manuel ignoró esas alertas y los buitres aprovecharon cada descuido. Hoy, plataformas digitales suben sus cintas remasterizadas. Algoritmos. Si te gustó El Santo, mira La tumba infernal. Gente de España, Argentina o Filipinas descubre su mirada afilada y escribe foros alabando ese magnetismo salvaje. Cada streaming aporta centavos a un fondo de regalías que, ironía pura, ya no puede disfrutar. Y aquí vamos cerrando. Si llegaste hasta este punto, es porque, como yo, sientes que las historias importan. Haz el ejercicio. Comparte una película suya con un amigo. Mientras la ven, cuéntale que ese ogro magnífico terminó pidiendo una moneda que tal vez nadie dio. Verás que la pantalla adquiere otro peso, un brillo melancólico, y quizá en ese instante Manuel Vergara sonría donde sea que se hallen los artistas al apagarse las candilejas. Que así sea. Mientras gire un proyector y exista un espectador dispuesto a estremecerse, el eco de su potente voz seguirá retumbando. Ese eco es inmortal, igual que el consejo que su madre bordó para él y que ahora te regalo a ti. Recuerda quién eres antes del aplauso, porque después todo puede desaparecer. Comparte este relato con tus amigos y mantén encendida la luz de su legado en cada pantalla que encuentres por todo México.